Buenos días, eh, señoras y señores, profesores, amigos, colegas y demás autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello. A continuación va a comenzar el acto con las palabras de instalación por parte del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, el doctor Jesús María Casal Hernández. Por favor, doctor Casal. Muchas gracias, doctor Jaro. Sean todos bienvenidos a este acto de tanta significación para la Universidad Católica Andrés Bello, con motivo de la presentación del libro en homenaje a la doctora Josefina Calcaño de Temeltas, análisis doctrinario de su emblemática obra jurisprudencial, bajo la coordinación académica de las profesoras Belén Ramírez Landaeta y María Amparo Grau. Luego voy a expresar también sinceras palabras de agradecimiento para todos los que han hecho posible la publicación de esta obra. Un saludo muy especial para todos los profesores, autoridades universitarias, profesores también de la Universidad Central de Venezuela, familiares de la doctora Calcaño, amigos durante tantos años de esta querida profesora, también a quienes nos acompañan vía Zoom, los distinguidos colegas, profesores que van a intervenir también en esta mañana. En las siguientes intervenciones se destacarán los aspectos más relevantes de este libro. Yo quisiera solamente referirme a algunos rasgos de la vida de la doctora Calcaño, comenzando por esa frase que siempre suelo citar de quien fuera un jurista muy cercano a la doctora Calcaño, el doctor René de Sola, quien la recibió a través de su discurso de contestación en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. El doctor de Sola decía: el verdadero valor de un universitario no puede medirse únicamente a base de su actividad docente. Se trata de un título de excelencia al que solo se es acreedor cuando en todos y en cada uno de los actos de la vida pública y privada se mantiene una perfecta concordancia con los altos valores formativos, intelectuales y morales recibidos en las aulas. Por eso insisto en que la doctora Calcaño fue una universitaria por excelencia, así como lo comenté el día que tuvimos la oportunidad de rendirle un homenaje en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Pues esta frase del doctor René de Sola podemos aplicarla perfectamente a la doctora Calcaño. Fue profesora por tantos años en esta casa de estudios, pero fue ante todo una verdadera universitaria por esa coherencia entre su producción intelectual, su labor judicial, su moralidad, la honestidad que mantuvo a lo largo de su vida y también en su vida personal. Las contribuciones de la doctora Calcaño a la UCAP y a la Academia Venezolana fueron numerosas. Fue profesor en la Escuela Nacional de Administración Pública y en el Centro de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Pero quiero referirme sobre todo a su trayectoria en la UCAP. En la UCAP, de la que había egresado con honores, fue investigadora en el programa Régimen Jurídico Institucional de la Ordenación y Administración del Ambiente. Ejerció durante más de 20 años funciones docentes como profesora de la Facultad de Derecho en las cátedras de Práctica de Derecho Administrativo primero y de Contencioso Administrativo después, y luego en la de Derecho Procesal Constitucional y Administrativo, asignatura que fue fruto de la reforma de Pensum que ayudó a promover y aprobar. Ella jugó un papel determinante en esa reforma de Pensum que ha sido crucial en nuestros estudios de Derecho. Fue también profesora en nuestros programas de posgrado en Derecho. Por varios años fue jefe de cátedra y representante del rector ante el Consejo de la Facultad. Y no puedo dejar de mencionar, y quiero nuevamente hacer un agradecimiento muy especial a la doctora Temeltas, para que lo reciba el señor Temeltas, el señor Ahmed Temeltas y también su hijo. Un agradecimiento muy especial por el apoyo que nos dio y a mí también en lo personal, a la doctora Calcaño,
durante mi primer periodo como decano, con 34 años de edad, pues tener cerca a una persona como la doctora Calcaño, como representante del rector, por alguna razón el rector la designó como su representante ante el Consejo de Facultad para que pudiera seguramente apoyarnos, ¿no?, en esa gestión, que estuve también con la doctora Magali Vázquez como directora. Y la doctora Calcaño fue fundamental para encarar las reformas que impulsamos y navegar en esas aguas con la prudencia y la determinación que ella solía combinar. Su dulce resiedumbre, su firmeza exenta de vanidad o pedantería y dispuesta a escuchar, fueron rasgos de su trabajo colegiado. Además, como alumno que fui de la doctora Calcaño, pude aprovechar de primera mano la riqueza de su trabajo jurisprudencial y de su estatura moral. Luego escucharemos algunas referencias al contenido del libro. Por mi parte, quisiera subrayar el enorme mérito de que los aportes jurisprudenciales de la doctora Calcaño se hayan fundado en la coherencia, honestidad y abnegación del juez honorable o genuino, en tiempos en los que algunas agudas o elaboradas, no necesariamente convincentes, posturas doctrinales o jurisprudenciales han servido para desmontar los fundamentos del Estado democrático de derecho, resulta patente la importancia de contar con figuras juristas de la talla de Josefina Calcaño de Temeltas. No hay Estado de Derecho sin un poder judicial independiente y sobre todo sin jueces imparciales y comprometidos con la tarea que la sociedad democrática, la ciudadanía, les ha encomendado. Debo expresar un especial reconocimiento a quienes han hecho posible esta valiosa publicación sobre la obra jurisprudencial de la doctora Temeltas. Las doctoras Belén Ramírez Landaeta, María Amparo Grau y Cecilia Sosa Gómez y los doctores Alan Bruer Carías, Rafael Badel Madrid, Ramón Escobar León y Gabriel Ruán Santos jugaron un rol decisivo para la publicación de este libro, cada uno en su posición. Nuestro agradecimiento se extiende también a la Editorial Jurídica Venezolana, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, NEDA, AVEDA, y por supuesto a todos los autores, más de 20 autores que escribieron para este que es el primer volumen. Algunos ya estamos comprometidos para escribir en el segundo volumen. Y un agradecimiento muy especial y reconocimiento al doctor José Vicente Jaro, que ha estado pues siempre en conversación con nosotros y llevando adelante todos sus esfuerzos para que realizáramos esta presentación. No puedo concluir sin dar un saludo afectuoso a los señores Ahmed Temeltas y Emil Temeltas. El señor Ahmed acompañó siempre los desvelos académicos y judiciales de su esposa. Así lo recuerdo en virtud de algunos encuentros que celebramos en casa con mi papá, Jesús María Casalmombrún, quien mantuvo una entrañable amistad de muchos años con la doctora Calcaño de Temeltas. Gracias, señor Ahmed, y gracias, Emil, por dar oxígeno afectivo a su carrera como jurista. Hoy quiero referirme a otro motivo de agradecimiento hacia Ahmed Temeltas, y es la donación que ha hecho a la Universidad Católica Andrés Bello de la biblioteca jurídica de la doctora Calcaño de Temeltas. Con nosotros está la profesora Amabel, directora de la biblioteca de la universidad, quien ya ha tenido conversaciones a esos fines con el doctor José Vicente Jaro, designado por el señor Ahmed Temeltas para llevar adelante pues esta donación. Y también recibiremos, Dios mediante, en la universidad las condecoraciones, medallas, diplomas que serán exhibidos como para mostrar ante los estudiantes estas carreras que vale la pena seguir, que vale la pena emular. Recibiremos también el escritorio de trabajo de la doctora Temeltas y será adecuadamente ubicado en esta universidad. Ya la doctora Temeltas en vida había donado más o menos la mitad de su biblioteca a la Escuela de Derecho en Ucá, Guayana, con motivo de la fundación de esa sede, de esa extensión de la Universidad Católica Andrés Bello. Ella, en la etapa fundacional, para que los estudiantes tuvieran bibliografía suficiente, hizo la donación de la mitad de sus libros jurídicos. Y ahora, pues vamos a recibir por esa generosidad del señor Temeltas el resto de la biblioteca de la doctora Calcaño. Entonces, todo el reconocimiento para quienes hacen posible este justo homenaje a la doctora Temeltas, que lo estamos desarrollando en esta sala que lleva el nombre del doctor Román José Duque Corredor, también
entrañable amigo, compañero de trabajo de la doctora Temeltas en la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias de nuevo y damos curso pues al desarrollo del acto con el análisis de los artículos y le entrego de nuevo la palabra al moderador y coordinador de la actividad, doctor José Vicente Jaro. Muchísimas gracias al profesor Jesús María Casal por sus palabras. A continuación, vamos a tener la exposición y palabras del doctor Rafael Badel Madrid, quien nos acompañará disertando sobre y haciendo referencias sobre este importante libro, homenaje a la doctora Josefina Calcaño de Temeltas. El doctor Rafael Badel Madrid, además de profesor con larga trayectoria en esta universidad, es actualmente el primer vicepresidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y una de las personas que ha impulsado la publicación de esta obra. Tiene la palabra profesor Rafael Badel. Buenos días. Gracias, buenos días, señor doctor Jesús María Casal, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, señor doctor José Vicente Jaro, doctora Belén Ramírez, representante de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, doctora María Amparo Grau, vicepresidenta de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, señores autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello, señor Ahmed Temelta y Emil Temelta y otros miembros de la familia de la doctora Josefina Calcaño de Temeltas. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, han decidido rendir homenaje y unir sus esfuerzos en este homenaje a la doctora Josefina Calcaño de Temeltas. Primero se realizó con notable éxito un ciclo de foros que se desarrolló de manera muy particular y provechosa en el aula virtual al doctor Alan Bruber Carías, donde se analizó la extraordinaria contribución al derecho público de la doctora Josefina Calcaño de Temeltas. Los resultados fueron tan extraordinarios que la doctora Belén Ramírez inmediatamente impulsó la realización de esta obra que hoy presentamos a la comunidad jurídica. De manera que hoy reiteramos el homenaje que realizamos en aquella oportunidad en el aula virtual Dr. Alan Bruber Carías. Estos homenajes son ciertamente muy justos y me uno a las palabras de reconocimiento que ha hecho el señor decano Dr. Jesús María Casal a la doctora Josefina Calcaño de Temeltas, quien desde su posición de juez y magistrada, primero del Tribunal de la Carrera Administrativa, luego en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y finalmente en la Sala Político-Administrativa, donde fue la primera mujer que llegó a esa posición, fue autora de una magnífica y abultada línea jurisprudencial en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo, tanto sustantivo como adjetivo, y que significaron importantísimos y emblemáticos avances jurisprudenciales sobre aspectos fundamentales de estas materias. También fue muy destacada la actuación de la doctora Temeltas en su condición de profesora de Derecho Procesal Administrativo, como lo resaltó el señor decano, y también como notable miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Agradezco particularmente a la doctora Belén Ramírez Landaeta el honor que me ha dispensado al pedirme que hiciera la presentación de este magnífico libro, homenaje, que cuenta con 23 estudios y comentarios realizados por distinguidos juristas, académicos y profesores. La obra que hoy estamos presentando está dividida en 8 secciones. La primera, In Memoriam, a Josefina Calcaño de Temeltas. La siguiente, relativa a los actos administrativos. La tercera, el silencio administrativo. La cuarta, se refiere al amparo constitucional. La quinta, al control de la constitucionalidad. La sexta, al contencioso administrativo. Séptimo, derecho tributario. Y al final hay unos interesantísimos temas varios. Esta maravillosa obra fue impulsada vigorosamente
por la vicepresidenta de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, doctora María Amparo Grau, quien realizó la delicada y meticulosa tarea de compilar, organizar, sistematizar, revisar, corregir y ajustar cada uno de los textos que remitimos los autores. El libro que hoy presentamos inicia con una sección dedicada a honrar la memoria de esta ilustre jurista. 4 reconocidos profesores y académicos, Alan Bruber Carías, Cecilia Sosa Gómez, Ramón Escobar León y Gabriel Ruán Santos, se refieren a esta valiosa jurista venezolana. El reconocidísimo y brillante jurista doctor Alan Bruber Carías narra los inicios profesionales de la doctora Temelta cuando regresó de París a finales de 1969, al terminar los cursos de posgrado en Derecho Administrativo y Ciencias de la Administración. Para ese momento, Bruber Carías estaba a cargo de la Comisión de Administración Pública de la Presidencia de la República y allí empezó la vida profesional de la doctora Temelta y la relación de amistad entre estos dos brillantes juristas. Luego, la exmagistrada y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, profesora de esta Universidad Católica Andrés Bello, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, doctora Cecilia Sosa, con quien la doctora Temeltas compartió la más alta magistratura en la sala político-administrativa, se refirió a la doctora Josefina Calcaño de Temeltas como magistrado. Resaltó los rasgos de la singular personalidad de la doctora Temeltas, los valores infranqueables que la acompañaron durante su vida, su loable vocación por la carrera judicial, su tenacidad para sentenciar y su rol decisivo en la conformación del contencioso administrativo venezolano. El doctor Ramón Escobar León, también individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, comentó el legado que nos dejó la doctora Temelta, profesora y honorable juez. El notable académico doctor Gabriel Ruán Santos tuvo la generosidad de escribir unas emotivas palabras en homenaje a la doctora Temelta, que las denominó una jurista ejemplar. Presenta una semblanza de ella, dando su apreciación personal sobre su persona y su rol como proba magistrada. La segunda sesión del libro Homenaje se refiere a uno de los temas centrales del derecho administrativo, el acto administrativo. Se inicia con unos comentarios de la sentencia del 10 de enero de 1980, caso Miranda, entidad de ahorro y préstamo, con ponencia de la magistrada Josefina Calcaños de Temelta. La aplicación del criterio orgánico para la definición del acto administrativo de la doctora María Amparo Grau. La doctora Grau afirma en dicha sentencia que dicha sentencia estableció la prevalencia del criterio orgánico del acto administrativo con independencia de la naturaleza de las funciones del órgano que lo dicta. La doctora Temeltas, con esta decisión, fue precursora en la consolidación de un sistema contencioso administrativo garantista, desde que contribuyó a crear una definición comprensiva del acto administrativo, que aún está vigente, y logró resaltar el carácter universal de la jurisdicción contencioso administrativa, en el sentido de que no existen actos administrativos excluidos de su control. Rosibel Grisanti Montero se refirió a la misma decisión. Miranda, entidad de ahorro y préstamo, un antes y un después en el contencioso administrativo, en el que hace un interesante estudio y una posterior y enriquecedora crítica sobre la tesis de los actos cuasi jurisdiccionales. La tercera sección del libro alude al silencio administrativo y cuenta con 3 estudios que comentan la muy conocida sentencia Ford Motors, con ponencia de la doctora Temelta. Primero, un estudio del profesor Miguel Ángel Sánchez Torrealba, titulado El silencio administrativo y la sentencia Ford Motors, su proyección actual. Luego, el doctor Pierpaolo Pacheri, profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Centro Occidental Lisandro Abolado, y colaborador especial de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el Estado Lara, se refirió a la sentencia Ford Motors de Venezuela y a la insuficiente regulación del silencio administrativo negativo y del agotamiento de la vía administrativa.
Analiza los contrastes existentes entre esta sentencia y la oscura y desarticulada normativa vigente. Luego el profesor doctor Humberto Briceño León presentó un estudio sobre la inconstitucional extinción y caducidad de la acción y reclamos contra el silencio administrativo y el derecho comparado basado precisamente en la sentencia Ford Motors de Venezuela, donde examinó, a la luz de la jurisprudencia y del derecho positivo, la constitucionalidad del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, que prevé la caducidad de la acción contra el silencio administrativo negativo. La siguiente sección del libro corresponde al amparo constitucional. La profesora María Elena Toro Dupuy formuló unos interesantes comentarios acerca de la sentencia Registro Automotor Permanente, en el que hace un meticuloso análisis de la decisión que, en palabras de la autora, cito, labró un sitio destacado en la historia del amparo en Venezuela. Cierro la cita. El doctor Víctor Hernández Mendible realizó un trabajo titulado Josefina Calcaño de Temeltas, pionera en el control de la convencionalidad y de la tutela judicial de los derechos humanos. El profesor Hernández Mendible se refiere al fundamento convencional de la protección de los derechos humanos y al surgimiento de la acción de amparo en el ordenamiento interno, la influencia que tuvo la Corte Suprema de Justicia en la redacción de la Ley Orgánica del Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la consolidación del control de convencionalidad difuso nacional e interno, y los vaivenes jurisprudenciales en materia de amparo cautelar, la amenaza de su supresión, comentando los excepcionales aportes que realizó la doctora Temeltas desde su posición de magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Esta cuarta sección termina con un estudio del muy distinguido académico doctor Alan Bruber Carías sobre el caso Tarjetas Van Bene y la consolidación de la figura del amparo cautelar contencioso administrativo, mediante el cual ofrece unas valiosas consideraciones sobre los diversos mecanismos procesales del amparo constitucional, para lo cual se vale de la lúcida distinción que hace la decisión comentada al diferenciar la acción de amparo de forma autónoma e independiente con la que se ejerce de forma subordinada a otro medio procesal. La quinta sección se refiere al control de constitucionalidad. Inicia con un estudio del brillante profesor doctor José Ignacio Hernández sobre la distinción entre la justicia constitucional y la justicia administrativa en el derecho venezolano, en memoria de la profesora Josefina Calcaño de Temeltas. En ese estudio esboza criterios utilizados para diferenciar la justicia constitucional de la administrativa a la vista de las conclusiones acogidas en la sentencia en el caso de la Corte Suprema de Justicia, en el caso Parque Chorro el Indio, componencia de la magistrada Josefina Calcaño de Temeltas. Luego me correspondió a mí referirme a los actos de gobierno en Venezuela. Escogí referirme al tema basado en la sentencia caso Gruber-Odremán de la doctora Josefina Calcaño de Temeltas, en la cual se estableció el criterio valiente, valioso, novedoso y aún vigente de la no exclusión de los actos de gobierno del control jurisdiccional. Me refiero allí a la consagración de la Constitución de 1999 y concluyo con algunas consideraciones sobre el sometimiento al control de la constitucionalidad de los llamados actos de gobierno. El académico profesor de esta universidad, José Antonio Musi, contribuyó con esta sección del libro con un estudio que denominó la suspensión cautelar del trámite de una ley estatal en ejercicio del control preventivo de constitucionalidad, un caso de tutela cautelar decretada por la Corte Suprema de Justicia en pleno, componencia de la magistrada doctora Josefina Calcaño de Temeltas. Allí comenta, explica y analiza la decisión cautelar de la Corte Suprema de Justicia, componencia de la doctora Temeltas,
proferida en el caso de la demanda de inconstitucionalidad de un proyecto de ley de presupuestos de ingreso y egresos del Estado Carabobo para el ejercicio fiscal de 1995. La sexta sección del libro se refiere al contencioso administrativo y, en primer lugar, analiza la sentencia Pan American World Airways, consolidación del contencioso administrativo, tutela judicial efectiva, control jurídico de la discrecionalidad y método histórico en la interpretación del derecho del profesor Juan Carlos Olivera Bonomi, donde señala los 4 aportes y reflexiones fundamentales de esta decisión con ponencia de la doctora Temeltas. Primero, la transformación de las antiguas apelaciones previstas en leyes especiales en verdaderos contenciosos administrativos. Segundo, el establecimiento de una interpretación consona con la tutela judicial efectiva. Tercero, la distinción entre la función jurisdiccional y el activismo judicial. Y cuarto, la adopción de un método histórico y su conciliación con otros criterios interpretativos. La notable profesora doctora Ana María Ruggeri realizó un trabajo que denominó Comentarios sobre la sentencia del caso Nulidad de los artículos de reglamento sobre retiro y pago de prestaciones sociales a los funcionarios públicos de carrera. Expuso los aspectos fundamentales de esta sentencia, una vez más, con ponencia de la doctora Temelta, referida a las acciones de nulidad de actos de efectos generales y su diferencia con el recurso contencioso de anulación contra los actos de efectos particulares. Más adelante aparecen los comentarios de la sentencia Burgos Romero y la legitimación activa en el contencioso administrativo de Venezuela contra los actos de efectos generales realizada por el profesor Rancis Gazawi. El propósito del trabajo fue señalar y analizar la noción de la legitimación activa en el contencioso administrativo a la luz del artículo 112 de la antigua ley de la Corte Suprema de Justicia. La sección séptima del libro contiene estudios de derecho tributario. El destacado y brillante tributarista Luis Fraga Pitaluga escribió un estudio sobre el amparo tributario y el amparo constitucional, 2 acciones homónimas diferenciadas por una esclarecedora sentencia. Fraga Pitaluga formula valiosas consideraciones en torno a las diferencias entre la acción de amparo tributario prevista en el Código Orgánico Tributario y la acción de amparo constitucional. Todo ello a la luz de la sentencia de la Sala Político-Administrativa, caso Inmobiliaria del Sitio C.A., con ponencia de la magistrada doctora Josefina Calcaño de Temel. El también brillante tributarista doctor Leonardo Palacio Márquez hizo consideraciones sobre la sentencia Beco-Blom, fuente de criterios para la definición de una metodología de interpretación de la normativa tributaria. Palacio Márquez realiza importantes reflexiones para señalar el sentido y alcance de las normas tributarias, inspirado en las múltiples enseñanzas que se desprenden de esta sentencia Beco-Blom, de nuevo, con ponencia de la magistrada Josefina Calcaño de Temelta. Los profesores Antonio de Pedro y Pelayo de Pedro Robles presentaron un estudio en conjunto que denominaron Los documentos administrativos, análisis jurisprudenciales a partir de la sentencia número 300 de la Sala Político-Administrativa en el caso CBG Electrificación del Caroní Edelca, y que centró el criterio relativo a los documentos administrativos e inauguró la tesis en Venezuela de definirlos como una tercera categoría dentro del género de la prueba documental y se refieren al posterior desarrollo jurisprudencial que ha habido en la materia, todo sustentado en esta decisión dictada por la doctora Josefina Calcaño de Temeltas. El reconocido profesor Juan Domingo Alfonso Paradisi colaboró con este maravilloso libro con un análisis de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso Cervecería de Oriente, referida a los contratos administrativos. Con ponencia de la doctora Josefina Calcaño de Temelta, se exponen de manera brillante los criterios asumidos por la jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, para distinguir entre los contratos administrativos y los contratos de la administración. El libro termina
con un estudio a cargo del conocido y brillante profesor e investigador doctor Carlos Luis Carrillo Artiles, quien contribuyó con un ensayo denominado Otros aportes jurisprudenciales de la doctora Josefina Calcaño de Temelta, y donde reseñó algunas de las tantas contribuciones de la magistrada en las diferentes sentencias, muchas de las cuales ya nos hemos referido. Para que sea útil a las nuevas generaciones de abogados e investigadores, dejamos entonces en la mañana de hoy constancia escrita en este libro del exitoso ciclo de foros que se desarrolló en homenaje a la doctora Josefina Calcaños de Temelta en el aula virtual Dr. Alan Brewer Carías. Muchísimas gracias, señores. Muy bien. Gracias al profesor Rafael Badel Madrid por sus palabras, por sus disertaciones. Y a continuación le damos la palabra al maestro y profesor Alan Brewer Carías, que también es individuo en número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, expresidente de esa corporación y que tiene el honor, pues tenemos el honor de que nos acompañe también esta mañana para comentar respecto a este acto y a este libro homenaje que hoy ve la luz. Doctor Brewer tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación para participar en este evento. Eh, gracias al decano de la facultad por auspiciarlo, a todos los participantes y especial saludo a Ahmed Temeltas y Emil Temeltas que están presenciando el acto. Y debo decirles que este libro, que no sé si lo tienen allá o no, pero yo sí lo tengo ya aquí en Nueva York, es una obra excepcional eh, que fue, vamos a decir, fue producto del trabajo directo de los autores que hicieron, que escribieron los diversos trabajos, pero básicamente de la eh, doctora Belén Ramírez, de la doctora María Amparo Grau y del doctor Rafael Badel, que armaron el volumen. Eso hay que reconocerlo ya cuando uno lo tiene en la mano. Y luego, lo más interesante es que en 10 días este libro estuvo listo. De manera que ahí le decimos, o digo, gracias a la editorial jurídica venezolana. Y la editorial jurídica venezolana en realidad, pues más o menos es este escritorio que ustedes ven acá. De manera que ese libro es, por tanto, una obra a la cual estamos muy apegados. Se han destacado las facetas fundamentales de la actividad de la doctora Temelta eh, como profesora, como universitaria, como académica y como juez, tanto por el doctor Casal como por el doctor Badel. Eh, y realmente yo quiero destacar que la conocí como una eh, persona estudiosa del derecho, desde que eh, tuvo el primer contacto con ella en la Comisión de Administración Pública en el año 70, 69, 70, cuando regresó de París, y donde fue acogida por mis colaboradores inmediatos en la comisión en la época, que eran Manuel Rachadel, Nelson Socorro, que quiero recordar porque ellos tuvieron una muy buena amistad con Josefina, Armida Quintana y Cecilia Sosa, que también estaba vinculada en alguna forma a la comisión. Acogimos a Josefina tan pronto llegó de París, como la comisión acogió a tantos profesionales en la época. Ahí llegamos a tener un equipo de casi 90 profesionales, jóvenes todos, y fue un trabajo realmente extraordinario.
Cecilia allí empezó su investigación en el campo del derecho. Trabajó en el tema de empresas públicas. Eh, la ley de carrera administrativa se publicó en el año 70. La comisión estuvo involucrada en la redacción del proyecto y Josefina se interesó por el tema directamente, de manera que allí uno de los primeros trabajos escritos sobre la ley de carrera administrativa fue de Josefina en la comisión, y de allí pasó a ser juez del Tribunal de Carrera Administrativa, y, y fue profesora del tema de la función pública en la Escuela de Administración Pública, que era Escuela Nacional de Administración Pública, que era una dependencia de la Comisión de Administración Pública. De manera que esa fue su inicio profesional y de formación en el derecho en Venezuela, como investigadora desde el inicio, eh, como estudiosa del derecho. Yo dejé la comisión en el año 72, me fui al exterior, y en ese mismo año también Josefina dejó la comisión, pasó a ser juez y pasó a la consultoría jurídica del Ministerio de Educación, cuando estaba la doctora eh, Calcaña, la doctora Meckel de consultor, y el ministro era el, el profesor y amigo Enrique Pérez Olivares. Ella pasó luego del Ministerio de Educación, ya pasó a trabajar con el doctor Pérez Guevara en la Corte Suprema, y ahí entró en el ámbito judicial, no sin haber colaborado con el doctor Pérez Guevara en la redacción de la ley del Tribunal Supremo de Justicia y en la primera normativa sobre el sistema de justicia administrativa en Venezuela, del contencioso, que está en la ley del año 76. Y ella era la persona que más colaboró con Pérez Guevara en aquel proyecto. Y por eso en ese año 76, 77, 70, en esos primeros años, se destacaba su trabajo sobre la ley que tenía. Yo sabía que ahí había escrito algo, y por eso cuando en la colección de estudios jurídicos, de colección de textos legislativos de la Editorial Jurídica Venezolana, sacamos el texto de la ley, en esa colección, yo le pedí a Josefina que publicáramos también su trabajo sobre la ley, y por eso ese libro, La Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que salió editado luego en el año 89, tiene un trabajo de Josefina Calcaño de Temelta y un trabajo mío, y ese es un texto que sirvió luego de caballito de batalla para el estudio de la ley de la Corte desde ese entonces. Pero en la designación de estos miembros del mundo académico nuestro como jueces, lo que, lo que ocurrió con Josefina, ocurrió con Cecilia Sosa, con Belén Ramírez, con María Amparo Grau, con el doctor Duque Corredor, con tantos amigos del mundo académico. Una vez que fueron designados jueces, y jueces en el mundo del contencioso administrativo, que era el que uno se movía, eso originó una barrera en las relaciones personales. Esa amistad que uno podía haber tenido con estos queridos magistrados se convirtió en una barrera con los que litigábamos en el mundo del contencioso. Ya no pudo ser lo mismo. El trato y la relación personal que pudo haber habido con anterioridad, materialmente se congeló en el tiempo. No digamos desapareció, pero se congeló, como debía ser en una relación litigante, pues, y comenzamos a vernos en los estrados, a comunicarnos mediante escritos, mediante informes, en el ejercicio
profesional ante la jurisdicción contencioso administrativa y coincidíamos en eventos académicos, pero la amistad personal, insisto, lamentablemente se congeló. Por eso le comentaba hace poco a Emil Temelta que materialmente yo a él no lo conocí, porque no había la relación personal. Y a Ahmed dejé de verlo hace décadas. De manera que eso es el precio que había que pagar cuando uno litigaba en tiempos en que se litigaba con base en alegatos y argumentos jurídicos, que ya el decano Casal establecía el contraste. No es los tiempos actuales. Era un tiempo donde se litigaba con base en alegatos. Se discutían, se escribían, se defendían vehementemente. Recuerdo a veces, recuerdo incluso hasta un abogado de la contraparte en un juicio de esos muy famosos en que estuve, me decía, pero Randy, ¿por qué tú escribes tan largo, chico? Qué fastidio. Si aquí lo que estamos es ganando plata. Eso era lo que me decía una contraparte. Eso realmente, y ese abogado contraparte luego fue magistrado del Tribunal Supremo en estos tiempos. De manera que fue un shock que yo recibí en aquella cosa. Pues no, uno litigaba con argumentos, porque el objetivo era convencer al juez de los argumentos. Ese era el litigio. El principio iura novit curia es correcto. El juez conoce el derecho y el juez lo conoce, pero el juez debe decidir conforme a lo alegado y probado en auto. Eso también lo dice el mismo artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. De manera que el alegato ante los tribunales era el elemento fundamental para poder convencer al juez de un punto, y sobre todo cuando se trataba de discusiones sobre el ámbito jurídico teórico que tenían aplicación práctica, pero que eran temas teóricos, como fueron tantos los casos en el contencioso administrativo. Y cuando uno ve estos aportes de la doctora Temelta durante su larga carrera en el contencioso como juez, como también los aportes de la doctora Sosa o del doctor Duque, de la doctora eh, María Amparo y de Belén como jueces, cuando uno ve eso, encuentra que son casos donde se discutió teóricamente un tema y ese juez pudo estudiar el tema con detenimiento y sacar unas conclusiones. Fue una época de oro del contencioso administrativo, donde todos estos magistrados que he mencionado en la Corte Primera del Contencioso y en la Corte Suprema trabajaron, y donde la doctora Temelta desarrolló su actividad. Esa época de oro del contencioso fue además la que yo conocí, durante la cual actué como profesor, como abogado, consultor o como abogado litigante, y teniendo siempre como miras convencer al juez. Y por eso estos casos tan emblemáticos, que cambiaron muchas veces la jurisprudencia que era deficiencia anterior, o que sentaron jurisprudencia estableciendo nuevos criterios. ¿Cómo surgieron esos casos? Y yo la presentación que hago en el libro de Josefina Calcaño, me refiero justamente al caso mencionado, que tiene varios comentarios en el libro, sobre el famoso caso Ford Motors de Venezuela, sobre el tema del silencio administrativo. En el año 79, el silencio administrativo solo tenía una previsión en la ley orgánica de la Corte Suprema para el recurso contencioso y más nada. No era un tema tratado en Venezuela. Y eso se discute en ese caso de Ford Motor Company con motivo de una impugnación de un acto de origen municipal ante la Corte Suprema. ¿Y cómo llega eso a la Corte Suprema? En un litigio donde los abogados estaban tratando de convencer al juez de que el silencio no era una carga para el administrado, sino que era un beneficio para el administrado, de manera que lo que se había decidido, que era declarar caducado el recurso porque el administrado no había ejercido el recurso en el lapso del silencio, no era
correcto, sino que lo correcto era considerar el silencio como un beneficio a favor del administrado y por tanto una opción. Él podía optar o no por ejercer el recurso, pero no se podía declarar caduco. Bueno, ese era el litigio. Ese litigio lo llevaba por Ford Motor Company un profesor, amigo y profesor de muchos, que era el doctor Aristide Rengel Romberg, un procesalista muy destacado, pero que no tenía el conocimiento en el mundo contencioso administrativo. Pues Aristide Rengel Romberg me fue a consultar. Yo era abogado consultor y me pidió un dictamen sobre el silencio administrativo. Me explicó el caso y me pidió que hiciera un dictamen. Y ese dictamen lo presenté al eh, doctor Rengel Romberg, un extenso escrito de como 60 páginas. Debo decirles que bajé la biblioteca de Derecho Administrativo que tenía íntegra y la vacié. Consulté todos los autores que existían, porque aquello parecía kafkiano, que se pudiera declarar caduco un recurso porque un ciudadano no ejerció, una empresa no ejerciera el recurso de su opción en el lapso del silencio. Bueno, bajé una en la biblioteca. Y aquel escrito fue lo que presentó Rengel Romberg en el juicio. Fue su alegato, buscando convencer al juez. Y la doctora Calcaño, en su sentencia, hace mención a ese proceso y hace mención al escrito. Ella en la sentencia me nombra, dice, un escrito presentado por el doctor Rengel Romberg del administrativista Bruder Carías. Esa fue la referencia. Bueno, ese escrito tuvo efecto y la doctora Calcaño salió convencida del estudio del tema y pudo sentar la sentencia tan importante del caso Ford Motors en esa ocasión del año 80, 70, 80 es esto. Y ese fue, por mi parte, el escrito que yo presenté fue un escrito que salió publicado en la revista Control Fiscal de la Contraloría General de la República en el año 1980, con el título es Consideraciones sobre el silencio administrativo consagrado a los efectos del recurso contencioso administrativo de anulación, que era el tema discutido. Y ese fue el escrito que influyó en la sentencia, como debía ser, porque vuelvo al principio, era la época en la que se discutía con base en alegatos, porque esa era la labor del juez, escribir, convencer cuando se trataba de temas de este tipo. Otro caso que me tocó, ya no como abogado consultor, un escrito de un abogado consultor que se presenta en un juicio, sino como abogado litigante que me tocó litigar. Fue el caso también mencionado, tan importante, del caso Van Benes, donde en el año 91 la doctora Temelta pone fin a la discusión que se había desatado desde cuando se aprueba la ley orgánica de amparo sobre el tratamiento que debía tener el amparo cuando se intentaba junto con el recurso contencioso administrativo. El enredo había sido absoluto. Yo muchas veces le decía a los litigantes y a los jueces que habían decidido en una forma incorrecta el tratamiento del amparo en materia contencioso administrativa, que por qué no se les había ocurrido ir a la fuente. Uno va a las fuentes cuando analiza las leyes, pero nadie se le ocurrió preguntarme a mí, porque yo fui el que metí los artículos 5 y 6 en la ley orgánica de amparo cuando estaba en el Senado, cuando se discutió la ley, y yo sí sabía qué significaban aquellas normas. La jurisprudencia era totalmente dispersa, contradictoria, y no tenía un criterio claro. Hasta que llegó la doctora Josefina Calcaño, y en ese famoso caso, que fue una secuela del caso del Banco de Venezuela, sentó la doctrina definitiva sobre el amparo, que tenía dos formas de ejercicio, el amparo autónomo y el amparo como una pretensión cautelar con el contencioso administrativo. No era un proceso de amparo, era un proceso contencioso administrativo con una pretensión cautelar. Y así, de una vez por todas, en esa famosa sentencia,
del caso Bambenas, donde yo fui el abogado que argumenté los temas. La doctora Josefina resolvió la discusión y parece mentira. Entendió muy bien tanto eso, que eso fue lo que quedó de ahí en adelante para la Corte. Una Corte que unos años antes había anulado el artículo 22 de la ley de amparo. Y resulta que el artículo 22 de la ley de amparo lo que regulaba era justamente el amparo cautelar. No lo entendieron los jueces, muchos compañeros de ella en ese momento no lo entendieron, anularon la ley, el artículo 22 de la ley de amparo, que lo que regulaba era justamente el amparo cautelar contencioso administrativo. No era un amparo inaudita parte como se interpretó, sino el amparo como medida cautelar en el ámbito contencioso administrativo. De manera que tenemos una juez académica, una juez estudiosa del derecho que atendía a los alegatos que se formulaban, que era la labor que tenían los abogados, y que decidía el derecho porque estudiaba el derecho y lo decidía sentando jurisprudencia. De ahí toda esa amplísima labor jurisprudencial que se recoge en el libro con comentarios de distinguidos profesores. Un libro que, como se acaba de decir por el decano, este es el primer tomo. Espero que salga otro con otro comentario jurisprudencial. Y yo le había sugerido también a la doctora Belén Ramírez que debía haber otro tomo. Y se los dejo, que es con el texto de las sentencias, recopilar las sentencias y sacar su texto. De manera que no solo es el comentario de autores sobre las sentencias, sino recopilar ese conjunto de sentencias tan importante, el texto tal cual, y publicarlo en una obra, porque esa es una obra entonces ya directamente de la doctora Calcaño, que yo creo que hay que preservar para la historia del derecho administrativo venezolano y del contencioso administrativo hacia el futuro. Les dejo esa como tarea futura de recopilar las sentencias y poderlas publicar en un solo volumen. Y de nuevo, la editorial jurídica venezolana y yo personalmente estoy a la disposición para poderla editar. De manera que concluyo solo agradeciéndole a todos los que hicieron posible esta obra, particularmente, y hay que recordarlos, a Belén Ramírez, a María Amparo Grau, a Rafael Badel, por todo el trabajo que hicieron en su concepción, en su producción, y que me permitió poderlo sacar muy rápidamente. El libro está disponible en todas las librerías globales, en Amazon, Barnes Noble, en todas partes, aparte de los ejemplares que se sacaron en Caracas. Y un gran saludo de nuevo a mis queridos amigos, Ahmed, aun cuando décadas sin verlo, y a Emil, que ahora lo veo en pantalla y es como si lo hubiera visto desde pequeño. Muchas gracias de nuevo a todos y seguir adelante con el programa. Muchísimas gracias al profesor Alan Bruber Carías por sus extraordinarias palabras. Recordamos que este acto está siendo grabado para que luego pueda estar a disposición de las plataformas correspondientes a través del equipo de la Universidad Católica Andrés Bello. De manera que las significativas palabras que hemos tenido de instalación del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, la importante reseña detallada por parte del doctor Rafael Badel Madrid, que hizo una completa descripción del libro homenaje a la doctora Josefina Calcaño, las referencias puntuales, específicas a toda la trayectoria de la doctora Calcaño y a los casos emblemáticos que acaba de hacer el doctor Bruber. Y ahora la exposición
que vamos a presentar a través de la doctora María Amparo Grau estarán a disposición luego a través de las redes digitales correspondientes para que quede para la memoria histórica. Esa es la idea del libro homenaje, esa es la idea de este acto y se les agradece a todas las personas que han intervenido hasta ahora y en este momento le damos la palabra a profesora María Amparo Grau, la profesora María Amparo Grau, de amplísima trayectoria y carrera en esta Universidad Católica Andrés Bello, también su universidad, y además vicepresidenta de AVEDA, que es una de las instituciones gracias a la cual este libro está dando luz, coauspició libro, nos acompaña, además como al lado de la doctora Belén Ramírez Landaeta, fue coordinadora académica del libro, parte vital para la edición del libro junto con la doctora Belén Ramírez, y ella va a expresar las palabras que la doctora Cecilia Sosa Gómez debía expresar, pero un compromiso de fuerza mayor que tenía la doctora Cecilia Sosa le impidió estar presente en este momento, pero debidamente autorizada la doctora María Amparo Grau, ¿quién mejor que ella para hablar por la doctora Sosa? Le damos la palabra. Doctora, gracias. Bueno, muy buenos días. Yo tengo tortícolis viendo la pantalla, pero no por oír al profesor Gruber, sino tratando de establecer si la doctora Sosa está o no está, porque estuvo, no está, estuvo, no está, entonces no sabía, ¿no? Y por eso yo en el teléfono, mira, ¿vas a hablar tú o voy a leer yo tus palabras? Pero lamentablemente en este instante no está, así que me voy a permitir leer las palabras que la doctora Sosa preparó para decir el día de hoy en este acto homenaje a la doctora Temelta. Y leo. Dice, homenaje, el título es Homenaje a una compañera magistrado y profesora como Josefina Calcaño de Temeltas. Quiero comenzar estas palabras destacando cómo Josefina se hizo querer por las personas que estuvieron cerca de ella. Su actitud era firme, pero su trato era fino y amable. Su condición de mujer en un escenario rodeado de hombres, como era su carrera de magistrado, la había acostumbrado a la educación de la época del trato que se le debía a una mujer, además de capaz, con autoritas, pero suave para convencer. Esa es la Josefina que encontré en la Corte Suprema de Justicia. Nuestra convivencia en la sala plena nos hizo a ambas cambiar de estilo. Yo me inicié aprendiendo de su comportamiento y ella aprendió que su potencial jurídico era más sólido de lo que imaginaba. Ese intercambio natural acopló nuestra participación, dejando de ser vistas como magistrados que se debían tratar diferentes por ser mujeres. Así se los enseñamos. Todo eso ocurrió en un ambiente respetuoso, sin nunca hablarlo ni ponernos de acuerdo. Recuerdo con afecto una diablura que jugamos junto al magistrado el magistrado Román José Duque Corredor y mi persona, para tratar de incrementar el número de sentencias que por semana podía repartir cada magistrado a los fines de discutirlas y firmarlas. Lo mismo que buscar alterar el estilo demasiado lento para otorgar entrevistas a los abogados que tenían causas. Ambos, Duque y yo, veníamos de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que por cierto había sido presidida por Josefina Calcaño de Temeltas con anterioridad, y ciertamente la dinámica del tribunal era mucho más movida en esa Corte Primera y el número de sentencias por magistrado más elevado. Este comentario lo hago porque ese empuje parecía que a la profesora Calcaño y Carlos Mata lo estaban esperando. Y pudimos encontrar poco a poco el equilibrio de la eficiencia en sala y en corte con la misma fórmula, la cordialidad. Los atributos de Calcaño de Temeltas, o Calcaño, como le decía yo para dirigirme a ella, cuando estábamos reunidos en la sala político-administrativa de la Corte, era el rol especialísimo que ella jugaba en las discusiones de los proyectos de sentencia. Éramos felices, nos reconocíamos y cada uno tenía, además de juez, un rol particular. Por ejemplo, Farias Mata
tenía además de sus argumentos jurídicos el cuidado permanente de que el idioma debía respetarse y estar bien escrito. Calcaño contribuía con el recuerdo permanente de lo que ya había sido dicho en una sentencia anterior. Un cuidado importante que hacía recapacitar sobre la eventualidad de un cambio de criterio. Duque Corredor, el procesalista agudo que ordenaba, y Alfredo Ducharme, muy fuerte del derecho civil, y así cada uno de los magistrados que se incorporaron en aquel tiempo, tenían siempre una reflexión que hacía pensar y estar seguros de la decisión que íbamos a tomar. El respeto de Calcaño por las opiniones vertidas en otros proyectos de sentencia y la forma de analizarlo venía de sus venas de periodista de su padre. Su esencia como persona era la libertad de expresión ante todo, aplicable a lo que diga otro y lo que dijera con razonamiento ella misma. Siempre la percibí como libre pensadora, solo necesitaba comprender los motivos para aceptar un razonamiento. Es decir, su mente funcionaba con la lógica. No soportaba la estupidez, ni el engaño ni la burla solapaban la amabilidad y cómo rechazaba esas posturas. Al rechazarlas, prefería retirarse. Haces falta, Josefina, a mí en lo particular y a todos los que te conocemos y apreciamos. Y esa voz que irradiaste en tu vida, aunque dejé de verte por algunos años, siempre me permitió tenerte presente. Esa amistad que creció al lado del trabajo, ante la honestidad de tu presencia y comportamiento y del respeto que exigías por merecerlo. Nuestro agradecimiento a Anet Peneltas y a tu hijo Emil por contribuir a dejar un pedacito de tu legado. Descansa tranquila, tu recuerdo está escrito y seremos una era antigua dentro de unos siglos. Los que estamos hoy reunidos en la Universidad Católica Andrés Bello junto a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, FUNEA, ABERA y la Editorial Jurídica Venezolana, percibimos que este homenaje tiene una gran importancia para ti. Es la suma de las instituciones que te acogieron por tus méritos y contribuyeron a hacerte grande. Y con esto cierro la lectura de las palabras de la profesora Cecilia Sosa Gómez en homenaje a la doctora Temelda. Y yo quiero terminar diciendo que estamos muy contentas con la producción de esta obra, Belén Ramírez Landaeta y mi persona, quienes aparecemos como coordinadoras académicas, el profesor Badel, que siempre es el motor que está detrás de cualquier cosa que yo hago, y agradecer especialmente al profesor Bruno Carías porque ciertamente el libro se publicó en tiempo récord. Y finalmente, el motor de los motores que estaba detrás de todo esto, el señor Anet Temelda. Yo quiero concluir diciendo que conocemos todo ese dicho que dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Pues detrás de cada gran mujer hay también un gran hombre y ese es el señor Temelda. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a la profesora María Amparo Grau por, además de expresar y leer las palabras de la doctora Cecilia Sosa Gómez, también expresar sus sentimientos, consideraciones y reflexiones sobre la memoria de la doctora Josefina Calcaño de Temeltas. A continuación, tenemos a Emil Temeltas Calcaño a la disposición, quien nos hace también el honor de estar presente en el acto. Emil es el hijo único que tuvo la doctora Josefina Calcaño del matrimonio que tuvo con el señor Amet Temeltas, que está aquí presente en el acto, y nos ha hecho la consideración de acompañarnos, de estar presentes para emitir unas palabras de agradecimiento que ha pedido extender particularmente desde su corazón y en nombre de la familia Temeltas, de la familia Calcaño, en representación de todos aquellos familiares de la doctora Josefina Calcaño Temeltas. Emil, bienvenido, tienes la palabra. Muy buenos días a todos. Gracias, José Vicente. Lamento no poder estar con ustedes físicamente
allá este día, pero agradezco la oportunidad que me brindan de poder conectarme remotamente. Este es un día muy especial para mi familia y me hace recordar mucho el día cuando estuvimos en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el año 2011, conmemorando el bautizo de otro libro de mi madre, titulado Aproximación a la libertad de conciencia, religión y culto en derecho comparado y en Venezuela. Recuerdo que aquel día tuve el placer de ver y compartir con muchos de los que hoy aquí están presentes. También mi querida madre pudo compartir con su pequeña nieta, quien colocó los pétalos de rosa sobre el libro mientras mi madre sonriente lo sostenía. Josefina Calcaño de Temeltas no solo fue una mujer pionera, líder y trabajadora, fue una persona con una gran humildad, quien a pesar de su inmenso talento y sabiduría, nunca demostró ansias de poder o de reconocimiento. Su amor profundo y genuino por la justicia y por Venezuela fue siempre la fuerza que la impulsaba. Fue un ser humano de completa integridad y esa sin duda es una de las cualidades más importantes que una persona puede tener. Además de su fantástica carrera profesional, fue una madre ejemplar, cariñosa, llena de amor y de gran generosidad que compartió con toda su familia. Sin duda es gracias a todo lo que ella representaba la razón por la cual hoy están aquí muchas de las personas que la quisieron y admiraron. Ustedes siempre tuvieron un lugar muy especial en su corazón. A través de los años escuché sus nombres repetidamente cuando los mencionaba con mucho cariño, ya sea cuando se refería a algún proyecto de trabajo o alguna historia personal. Y aunque ella no puede estar físicamente el día de hoy, sé que al igual que yo debe estar conectada remotamente desde algún lugar del universo, así que no quepa duda que ella está aquí. Y es por esto que personalmente y también en nombre de mi madre quisiera agradecer a todos ustedes que han estado siempre en nuestras vidas y que con tanto amor han logrado materializar este hermoso libro que documenta su obra jurisprudencial. En especial quisiera agradecer a los doctores Belén Ramírez Landaeta, María Amparo Grau, Cecilia Sosa Gómez, Alan Brewer Carías, Rafael Badel Madrid, Jesús María Casal, Gabriel Ruán Santos, María Luisa Cuña y José Vicente Jaro. También agradezco a mi padre Ahmed Temeltas. Agradezco a los más de 20 reconocidos y prestigiosos profesores y autores que escribieron y dedicaron artículos y trabajos académicos a la obra jurisprudencial de mi madre en la Corte Suprema de Justicia, artículos que están incluidos en el libro. En especial quiero agradecerles a Jesús María Casal, decano de la Escuela de Derecho de la UCAP, a María Luisa Cuña y a Jenny Rangel por todo el apoyo brindado para la exitosa realización de este acto, así como también a todo el equipo técnico de la Universidad Católica Andrés Bello. Asimismo, quiero agradecer a la Editorial Jurídica Venezolana, a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, a FUNEDA, a la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo y a la UCAP, institución la cual mi madre quería como un segundo hogar y con la que estuvo vinculada casi 3 décadas como alumna y profesora, hecho por el cual les agradezco especialmente que esa casa de estudios haya tenido la amabilidad y gentileza de albergar esta ceremonia. Y si olvido mencionar a alguna persona, pido me disculpen, mi madre no hubiera cometido ese grave error. Y por último, y para concluir, quiero por supuesto agradecer a mi madre querida, Josefina Calcaño de Temeltas, por todo el legado que nos ha dejado, todas sus enseñanzas y ejemplo de vida, que sin duda han servido para hacer de este mundo un mundo más justo y mejor. Así que gracias a todos y que Dios los bendiga. Muy bien, muy bien.
No estamos oyendo nada. No se escucha. Sí. Em, reitero, piensen. Sí, reitero y piensen, ¿me escuchan? Sí, ¿Aló? Sí, perfectamente. Muchas gracias de nuevo, Emil, por em, tus palabras, tus sentidas palabras. Agradecido por las referencias y estamos seguros que todos aquellos que están aquí presentes y todos los que nos están escuchando a través de la plataforma Zoom agradecen y reciben con mucha humildad, con mucha empatía tus palabras. Em, Ahora, a continuación, vamos a invitar a la doctora Belén Ramírez Landaeta, que es coordinadora de académica junto con la doctora María Amparo Grau, a que conjuntamente con el señor Ahmed Temeltas, con el doctor Jesús María Casal y con la doctora María Luisa Acuña, hagan formal bautizo del acto. Luego unas breves palabras que quisiera expresar el señor Ahmed Temeltas y para así ir cerrando y concluyendo el acto. Vamos, por favor, gracias. Y le doy la palabra al señor Ahmed Temeltas, que quiere decirles, darles un mensaje de agradecimiento. Bueno, en realidad yo no tengo mucha cosa que decir. Los que me conocían, que tristemente ya no hay mucho, no quedaron mucho. Bueno, la vida es así. Lo que yo voy a decir aquí a ustedes, a todo el que había trabajado desde un año por acá, yo solo debo decir gracias. Empezar primero a dar gracias a Dios. Gracias a Dios que me dio como esposa, como compañero de vida a Josefina. Después, gracias a Venezuela, me escogió como un hijo y me dio como esposa una de la más educado, más estudiado, más noble, más humilde hija de una de las mejores hijas de como esposa. Eso merece mucho gracias. Después a todos ustedes, yo doy gracias con todo corazón. Agacho mi cabeza, da gracias, 3 veces. Gracias, gracias, gracias. Gracias, señor Ahmed. Apreciamos mucho su agradecimiento, sus palabras y lo invitamos a que juntos con eh, los, las profesoras, los doctores Belén Ramírez Landaeta, María Amparo Grau, nuestro decano de la Facultad de Derecho, Jesús María Casal, con el apoyo de la doctora María Luisa Acuña, hagan ustedes formal bautizo del acto, esparciendo los pétalos de rosa sobre el libro que en este acto se bautiza, de la mano de todos ustedes, que son parte significativa de este acto. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes hoy, a todas las personas que se han conectado a través de la plataforma Zoom y que nos han acompañado desde la distancia, pero cerca de corazón. Les queremos extender su agradecimiento por el tiempo que le han dedicado para estar presentes a través de los medios digitales, a todos aquellos que tuvieron la amabilidad de acercarse a la universidad. También gracias. Y con esto damos por concluido formalmente el acto, agradeciendo a todos los expositores, el decano de la facultad, doctor Jesús María Casal, al doctor Rafael Badel Madrid, al doctor Alan Brewer Carías, a la doctora María Amparo Grau, también en nombre de la doctora Cecilia Sosa, a la doctora Belén Ramírez con su presencia y por hacer el bautizo formal del libro de cual es pieza clave ella, a Emil Temeltas, Amel Temeltas y en general
agradecimiento a la Universidad Católica Andrés Bello por albergar este acto que significa mucho, siendo la doctora Calcaño una persona que estuvo aquí más de 3 décadas y pues algunas personas como yo, y permítame expresarlo, fuimos sus alumnos y tuvimos la oportunidad de trabajar con ella en algún momento, pero aquí en las aulas pudimos ver cómo ella fue construyendo, cómo fue enseñando a los más jóvenes esa pasión, ese amor por el derecho administrativo, el derecho constitucional. Muchas gracias también, Josefina Calcaño de Temeltas, doctora, donde quiera que esté, que Dios la bendiga y la tenga en su gloria. Con esto ha concluido el acto y quedan cordialmente invitados a un brindis que se tendrá y departiremos a las afueras del aula. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Saludos. Gracias. Gracias a todos.